El miedo es un instinto de los más básicos, de los más primarios. Recordemos que en la evolución de la especie humana, el primer cerebro que aparece es el cerebro reptil, ¿sí? Que está en este lugar de nuestra cabeza y que se conecta con la amígdala, y la amígdala se conecta con el vaso y es el que le manda como una alerta o un mensaje a nuestro cuerpo y nos dice y nos indica que hay algo que estamos o que vamos a estar en peligro. Muchas personas creen que el miedo se manifiesta en la cabeza, se manifiesta en la mente. Sí se activa en la amígdala cerebral, no las amígdalas de la garganta, sino la amígdala cerebral. Y esa amígdala cerebral se conecta con el vaso que queda a unos centímetros abajo de la costilla izquierda y le indica a nuestra parte sensitiva de que estamos en peligro o de que vamos a estar en peligro, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que desmitificar es que el miedo se siente en la cabeza. No. Lo que se siente en la cabeza son los temores, la fábrica de pensamientos que crea pensamientos negativos, desagradables, y que sin estar realmente ante un peligro de supervivencia, creemos, creemos que estamos en peligro de la existencia y eso no es real. Entonces, una cosa es el miedo, ¿sí? Desde nuestra parte instintiva del cerebro reptil conectado con la amígdala y conectado con el vaso. Y otra cosa es la fábrica de pensamientos que es creado por la mente que piensa, también conocida como la loca de la casa. Entonces, ese es el miedo, es un instinto primario, básico del cerebro reptil y que se activa cuando nuestro ser siente que hay algo externo que lo puede amenazar y que puede amenazar esa existencia. Entonces, ese es el marco de referencia del miedo y a partir de ahí, el miedo aparece cuando hay algo externo que nos pone o creemos que estamos en peligro, ¿sí? Cuando hay una situación de amenaza de quedarnos solos o cuando sentimos que nuestra pareja quiere terminar con nosotros o nos quiere abandonar, ¿sí? ¿Por qué abro comillas en abandonar? Porque realmente no, nadie nos abandona después de los 2 años. Es decir, cualquier ser humano puede sobrevivir después de los 2 años. También se nos activa cuando vamos a hablar en público y nos tenemos que exponer, ¿sí? O también se nos activa cuando nos quedamos o pensamos que nos vamos a quedar sin trabajo porque nuestro instinto de sobrevivencia se activa de creer o pensar de que no se va a poder alimentar. Entonces, los miedos son aprendidos y son heredados. Sí, heredados. ¿Qué significa? Que en nuestro ARN y nuestro ADN viene grabado genéticamente todos los episodios que vivieron nuestros ancestros con respecto a situaciones de sobrevivencia, de supervivencia, de escasez, y esa grabación genética fue transmitida de generación en generación. Entonces, con la situación que estamos pasando o con el episodio que estamos pasando, esos miedos heredados se están activando. Por eso es que quizás estamos teniendo angustias, estamos teniendo temores, porque se están activando miedos heredados. Y los miedos aprendidos fue cuando desde la niñez vimos también mamás o papás asustadizos o, o papás y mamás enfrentando situaciones desde no una gestión de las emociones, de la rabia o del miedo, de la tristeza. Entonces, de niño fuimos aprendiendo a cómo manejar ese tipo de situaciones difíciles. Entonces, cuando crecimos, básicamente estamos replicando el modelo
en cómo lo aprendimos de niños. Lo que pasa es que ese aprendizaje muchas veces no es el más adecuado, no es el más apropiado para poderlo afrontar, porque los seres humanos, aparte del cerebro reptil, tenemos la parte del cerebro cortical, del lóbulo frontal, en el cual nos permite reaccionar de una manera inteligente cuando se nos presenta una amenaza o un peligro. Esa es una ventaja que tenemos los seres humanos, ¿sí? Algunas especies tienen cerebro reptil y tienen cerebro límbico. Nosotros tenemos cerebro reptil, límbico y cortical o neocortical. Entonces, ese es un marco de referencia sobre el miedo. No nos vamos a quedar en el marco de referencia porque ya hay una conferencia que la pueden buscar en mi página o la pueden buscar en la página de la Escuela de Ariel. Ahí está explicado más profundo. Entonces, vamos al tema. La puerta del miedo al pasado. ¿Qué es la puerta del miedo al pasado? Son todos aquellos miedos o cuentas abiertas de nuestro pasado, de nuestros ancestros, que hoy nos están pasando factura. Nuevamente, son todas las puertas abiertas del pasado mías y de mis ancestros que hoy me pasan factura. O esas deudas o esas puertas abiertas mías y de los ancestros que hoy te acaban pasando factura. Eso, así de sencillo, es la puerta del miedo al pasado. Entonces, cuando una persona está en el miedo al pasado, se comporta como una mariposa en reversa, queriendo devolverse a su capullo, buscando la seguridad de su capullo. Lo que pasa es que eso evolutivamente, psicoevolutivamente no se puede dar, pero las personas caen en esa trampa mental de querer hacerlo como la mariposa en reversa, buscando nuevamente el capullo, porque ahí es donde se sienten con seguridad o protegidos. Así es como funciona el miedo al pasado. Entonces, ¿cómo se comporta una persona con miedo al pasado? Y esto es muy interesante. Son personas que tienen preocupaciones excesivas, y cuando hablamos de preocupaciones excesivas se refiere a que son pensamientos que no están a su alcance, son situaciones que no están a su alcance, pero aparte que no hacen nada, sino solamente activan el pensamiento rumiante, como lo hacen algunas especies que cogen el bolo alimenticio, lo bajan al estómago, lo sacan nuevamente para masticarlo. Así lo mismo pasa, pero en la cabeza de las personas que tienen miedo al pasado. Entonces, son personas que en sus pensamientos están constantemente con una preocupación excesiva. ¿Cómo más piensan estas personas que tienen miedo al pasado? Son personas con juicios condenatorios, son personas críticas, fuertes, duras, en donde cuando dicen algo son un poco fatalistas, ¿sí? Por eso tienen activado el juicio condenatorio. Obviamente porque de niños también tuvieron personas humillantes, personas que les produjeron dolor a través de la crianza. Son personas que en su cabeza tienen la idea de esperar mucho de los demás. Sí, son personas que constantemente tienen pensamientos de personas que quieren que les den, ¿sí? Y lo otro es que son personas que también son con pensamientos de miedo a perder, sensación de no ser amados y lo que les contaba del pensamiento rumiante.
¿Cuáles son las emociones de una persona que tiene miedo al pasado? Son personas con desesperanza, es decir, así la persona se le pinte el arco iris no de 7 sino de 10 colores, siempre van a tener un pensamiento de desesperanza, se sienten desamparadas, y este miedo al pasado crea personas rencorosas, cargadas de odio, con sentimientos de culpa, rabia, frustración, y finalmente son personas que se convierten agresivas pasivas. ¿Qué son personas agresivas pasivas? Dentro de nuestro cerebro reptil, el cerebro reptil ataca, huye o se paraliza. Cuando una persona es agresiva pasiva, no ataca, sino que huye o se paraliza y desde ese silencio agrede a los demás. Entonces son personas que no comunican lo que piensan, lo que sienten, pero sus comportamientos van agrediendo a los demás. Se llaman personas agresivas pasivas. Las personas que tienen activada o abierta esta puerta del, del miedo al pasado porque tienen una agresividad reprimida, ¿sí? Entonces, así es es el comportamiento emocional de estas personas. Son personas con mucha culpa. ¿Y por qué mucha culpa? Porque tienen deudas emocionales, porque tienen un bajo derecho a merecer, ¿sí? Son personas que se autocastigan por cosas que dijeron o por comportamientos. Es decir, cuando no son agresivas pasivas y pueden expresar lo que sienten o lo que piensan a la persona que es, después sus pensamientos le manda una culpa y esa culpa termina generando un autocastigo. Tienen miedo a relajarse. Sí, son personas que pueden tener un buen presente, tienen un buen futuro, son personas que tienen la posibilidad, los recursos para darse un descanso, pero cuando se lo dan tienen internamente un miedo a relajarse, porque sienten inseguridad. ¿Cómo más se comportan estas personas? Son personas con vergüenza, son personas desconfiadas. ¿Por qué desconfiadas? Porque como se le activa miedos del pasado, en donde fueron vulnerables o donde no les fue bien con alguna situación, entonces ese miedo al pasado lo activan y por eso es que son desconfiadas. ¿Cómo actúan estas personas con estos pensamientos y con estos miedos? Entonces se comportan de una manera que no se comprometen. Uno les pide compromiso y no se comprometen, tienen miedo a comprometerse. Hay un excesivo consumo de alcohol porque el alcohol relaja, distensiona y también les permite hablar de su pasado, cuestión que si están sobrios no les permitiría, es decir, el alcohol le permite conectarse con sus emociones del pasado. Entonces tienen la tendencia a un consumo excesivo de alcohol y algo que también podemos observar es que les falta amor por lo que hacen, es decir, están más desde la obligación, están más desde la responsabilidad, está más desde lo difícil, desde la inercia de hacerlo, pero uno observa y no les ve amor, no les ve bondad, no le ve uno generosidad por lo que hace, ¿sí? Otro comportamiento de cómo se actúan y cómo uno puede observarse o observar a los que están cercanos, de si tienen miedo al pasado, es porque se les pregunta sobre la niñez y más de una persona la tiene borrada. Más de una persona se acuerda ya cuando es adulta de la vida o de la adolescencia y tienen borrada su niñez. Ese es un indicador de que hay un miedo al pasado. ¿Por qué borran el pasado? Porque no quieren enfrentarse a sus recuerdos dolorosos.
Y el inconsciente con el cerebro reptil también bloquea esos recuerdos dolorosos para poder que la persona siga viviendo, siga sobreviviendo y que ese dolor no lo atrape. Lo que pasa es que el beneficio de borrar la niñez sí evita el dolor, pero como no lo confronta, pues se le convierte en miedo al pasado, generando las emociones que hablamos, generando los pensamientos que ya hablamos y actuando de esta manera, borrando su niñez. Así como hay personas que tienen borrado el pasado, también hay personas que se la pasan y permanentemente hablan de su pasado. Es decir, cada vez que nos encontramos con esa persona, no está hablando del pasado. Entonces nos habla del exmarido que tuvo, les habla sobre los hijos, pero vuelve y repite todo del pasado. Es decir, no habla ni del presente ni de cómo se quiere proyectar. Entonces son personas que permanentemente están hablando del pasado y básicamente cuando uno se las encuentra varias veces a la semana, pues se llaman personas monotemáticas, personas que están conectadas con un solo tema y ese tema es del pasado. Son personas obstinadas, es decir, son personas que se niegan a cambiar viejas creencias, viejas pautas. Yo soy así, así me criaron, ¿qué le puedo hacer? Así me tocó esta vida. Pero realmente son comportamientos de obstinación y se niegan a cambiar viejas pautas, ¿sí? ¿Cómo más actúan estas personas? Recuerdan permanentemente las viejas heridas. Entonces, cuando estamos trabajando en pareja terapéuticamente, pues básicamente se activa la puerta de miedo al pasado con la herida de la traición. Entonces la mujer en la pareja o el hombre en la pareja le vive recordando a su pareja las viejas heridas del pasado. Al recordárselo a su pareja, genera un control, lo manipula o la manipula a la pareja. Y a partir de ahí se crea un ciclo en donde la pareja no crece y entonces esas viejas heridas del pasado las trae al presente y al traerlas al presente las alimenta día a día. Entonces cada vez la puerta se hace más grande, más abierta y vamos a mirar cómo termina, pues aparte de lo que estamos hablando de la actuación, cómo termina en síntoma y en enfermedad. Entonces también utilizan sus heridas, su niñez. Son personas que traen los recuerdos dolorosos de su niñez para chantajear a las personas cercanas y llamar la atención. Es que fui un niño muy sufrido, fui un niño que me tocó trabajar desde muy temprano, nunca recibí un abrazo de mi papá, mi mamá nunca me dijo que me amo. Entonces son personas que traen su niñez, pero no para hacer una catarsis, ni no para poder generar un diálogo desde la reconciliación. No, lo hacen básicamente para llamar la atención y a partir de ahí generan un control externo hacia las personas cercanas. Obviamente, las personas que tengan miedo a la escasez, a la inseguridad material, son personas que en estos momentos y por la situación que estamos pasando, pues tienen activada el miedo al pasado. A partir de estos pensamientos, a partir de estas emociones y a partir de estos comportamientos, la persona no es consciente que está generando un síntoma, que está generando una enfermedad y que muy probablemente la enfermedad que tiene hoy es por cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Entonces, cuando me escuchen las enfermedades que activa la puerta del miedo al pasado, porque yo creo que es el miedo que más activa enfermedades, vamos a etiquetar a esta persona y vamos a ayudarla para poder que a través de esta conferencia pueda tomar conciencia de que esa enfermedad hace parte del ciclo del miedo y que es por la puerta del miedo al pasado.
Entonces, ya sabemos que el primer síntoma de cualquier puerta de las 10 puertas del miedo es la ansiedad o la angustia. Eso ya lo sabemos. Entonces, la persona que tiene miedo al pasado tiene ansiedad, tiene angustia. Otra de las enfermedades que se activan es las alergias. Persona que tenga alergias es porque tiene activa la puerta del miedo al pasado. Igualmente el Alzheimer. Tenemos muchas personas que en estos momentos empezaron a presentar ya situaciones o momentos de Alzheimer. Es cuando la persona realmente pues pierde completamente el recuerdo, la memoria corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y esto también se liga a la enfermedad de amnesia, que es olvidar ciertos pedazos de mi historia. También aquellas personas que tengan situaciones o episodios en el ano, específicamente fisuras o hemorroides, son personas que tienen una situación por resolver en el pasado. Otra de las enfermedades que se activa es el aturdimiento, toda la parte de como de mareo, los cálculos biliares también hace parte de este miedo. El cáncer tiene activa esta puerta del miedo al pasado, también tiene activa la puerta del miedo a la muerte, que es la próxima puerta que vamos a ver, ¿sí? El cansancio, las personas que viven con cansancio general permanente, es porque tienen la puerta de miedo al pasado. Las personas que tienen celulitis también tiene que ver con su pasado. Los tumores cerebrales, los que tienen problemas de cicatrización, problemas de columna, problemas de espalda, diabetes, distrofia muscular, es decir, hubo un episodio del pasado que lo dejó sin fuerza muscular para seguir estando parado en el presente para ir al futuro. Toda la parte de edemas o hinchazones, las enfermedades venéreas también hace parte del miedo al pasado, los espolones en el pie, ¿sí? Y tiene que ver con mamá, porque los pies representan a mamá, la planta de los pies representan a mamá, entonces los que tienen espolones en los pies es una situación del pasado, específicamente una situación del pasado con la mamá en los pies. También tiene activa la puerta del miedo al pasado, las personas que son estériles también tienen esta puerta miedo, del miedo al pasado, el estreñimiento, el glaucoma, que es diferente a la enfermedad que vimos de cataratas con miedo a fracasar. El miedo a fracasar son las cataratas y en la puerta del miedo del pasado es el glaucoma. ¿Ok? ¿Qué más enfermedades hay con respecto al miedo al pasado? La parte de halitosis, el mal aliento, los juanetes, las hepatitis, el hígado, la hipertensión arterial, los hongos, personas que tienen hongos, tiene que ver con miedo al pasado, son ciclos no cerrados. Entonces recordemos que los hongos se alimentan de las células muertas. ¿Y dónde están esas células muertas? En algún episodio o en alguna situación de su pasado. Entonces las personas que tienen o que tenemos hongos en los pies, ¿sí? Es porque tenemos que desactivar una situación muerta del pasado y que todavía los hongos se están alimentando de ese episodio o situación que no hemos cerrado o no hemos hecho el duelo. También miedo al pasado con el intestino delgado y el lupus erimatoso. La miopía, aunque la miopía es hacia el frente, pero no, la miopía se empezó a generar con algo que no pudimos ver del pasado, doloroso o desagradable, y la neuralgia que tiene que ver con el sistema nervioso.
Estas son las enfermedades que están activas o presentes con miedo al pasado. En estos momentos que estamos viviendo este episodio de aislamiento, de introspección, esta puerta de miedo al pasado básicamente nos lleva a adentrarnos en el salón de los recuerdos. No sé si ustedes han visto las pirámides. Las pirámides por dentro tienen como toda la historia a través de los jeroglíficos. Inclusive han pasado en estos momentos en vivo las pirámides de Egipto, cómo son por dentro. Entonces, lo mismo pasa con el miedo al pasado. Entonces, ¿de dónde viene el miedo al pasado? Básicamente viene del salón de los recuerdos que quedaron grabados en nuestro ADN y en nuestro ARN, ¿sí? Que es toda la parte de las cadenas genéticas y que se fueron transmitiendo a través de las memorias ancestrales como, como episodios o situaciones que vivieron de escasez, que vivieron de pobreza. Entonces, todos los ancestros que vivieron episodios de escasez y pobreza, pues más de uno en estos momentos de aislamiento, pues básicamente tienen activa la puerta del miedo al pasado. También hay un fenómeno que está pasando nomás de curioso y es habitantes nocturnos, es decir, personas que no han podido dormir y no comprenden por qué. Si tienen el descanso suficiente, si tienen una buena cama, pues quiero decirle que una de las cosas por qué están siendo habitantes nocturnos fue porque hubo antepasados que por peligro a morir no dormían. Y hemos escuchado historias, sobre todo en Colombia, de cómo personas cuando han llegado los grupos al margen de la ley o a través de la guerra de los 1000 días o las guerras civiles que hemos vivido en Colombia, no podían dormir y se la pasaban toda la noche en el monte como una forma de protegerse y cuidar la vida. Entonces, esas memorias se activaron en este momento. Por eso es que están habiendo habitantes nocturnos sin poder dormir. Como el cerebro reptil lo tenemos encendido como una amenaza de que estamos en supervivencia o en sobrevivencia, pues estas memorias están saliendo a la luz. Interesante, ¿cierto? Entonces, los habitantes nocturnos están en estos momentos viviendo eso. ¿De dónde viene el miedo al pasado? De muertes de ancestros o familiares del sistema respiratorio. Por eso es importante hacer el árbol genealógico, saber cómo murió cada ancestro, porque como les dije en la conferencia pasada, el árbol familiar es el mapa que nos dice dónde está el tesoro. Entonces, cuando hacemos el árbol familiar, la muerte de la persona, ¿cómo fue? Entonces, el miedo al pasado, todos aquellos ancestros que murieron a causa del sistema respiratorio, en estos momentos se está activando. ¿Sí? ¿De dónde viene el pasado? De todos aquellos errores que cometimos ya en nuestra vida y que hoy quizás con esta pausa que dimos en la vida nos estamos autocastigando, estamos generando culpa porque me estoy dando cuenta que de pronto desperdicié mi tiempo, mi dinero, mi energía, mis recursos, o de pronto personas importantes del pasado que nos dieron todo su amor y hoy nos estamos dando cuenta lo valioso que fueron y cómo fueron incondicionales con nosotros. Entonces, estar en esta pausa en la vida nos está diciendo lo que perdiste, ese error que tuviste. Entonces, ese error se activa y se activa con la puerta de miedo al pasado. También se puede estar activando el miedo al pasado en estos momentos porque tenemos relaciones con deuda, con las que estamos en deuda y todavía no te has reconciliado. Entonces es importante, y todos sabemos que en estas charlas es importante tener
lapicero y cuaderno y empecemos a ver y a sentir quizás si hubo instituciones, personas, ya sean exparejas, sean familiares, sean amigos, en donde quizás quedamos con deuda, quizás no lo hicimos bien. Y quiero contarles que en estos días precisamente pude ayudar a un amigo con el que yo tenía una deuda emocional y a través de mi ayuda poder expresarle lo que pensaba y lo que sentía y hacer un acto de reconciliación con él. Entonces, miremos a quién le estamos debiendo, qué relaciones estamos debiendo para que esta puerta se pueda cerrar. También de dónde viene el miedo al pasado. Viene de los traumas del pasado que se activan en estos momentos. También viene de la herida del abandono, de la herida de la traición, de la herida de falta de apoyo. Más de una persona está sintiendo que no está siendo apoyada, que no está siendo apoyada por Dios, ni por el Estado, ni por la familia. Entonces, pero eso no fue hoy, eso fue en el pasado. Y hoy se está activando eso que quedó grabado en su memoria instintiva. Entonces, lo que son traumas, abandono, traición y falta de apoyo, ¿sí? Quedó grabado. Y hoy se activa esa memoria instintiva. También el miedo pasado obviamente representa la extinción de la especie. Es decir, estamos en estos momentos, más de una persona decía, no, pero yo no tengo miedo al pasado. Eso, no, señor. Yo creo que todos tenemos miedo al pasado. ¿Por qué? Porque este miedo representa la extinción de la especie que en los primeros momentos de la humanidad apareció fuertemente a través de los animales salvajes o a través de las catástrofes globales y hoy se activa. ¿Por qué más se me está activando mi miedo al pasado? Hay más de una persona, más de una familia en su cabecita que está generando pensamientos que va a descender en la escala social. ¿Qué significa esto? Que de pronto va a quebrar, que de pronto su empresa no va a quedar bien parada después de esto, o quizás se le están acabando los ahorros, o cuando termine este episodio van a tener que endeudarse. Entonces, más de una persona tiene activa el miedo al pasado porque cree que van a descender en la escala social. Es decir, que no van a poder mantener su estatus de estatus 7, de estatus 6, de estatus 5, 4, 3, 2. Y por eso tienen activa esta puerta. ¿De dónde más viene el miedo al pasado? Hay personas que tienen, lo que decíamos, recuerdos de catástrofes globales. Hay más de una persona que es colombiana, pero la mayoría somos de descendientes españoles. O hay personas que en estos momentos son colombo-españoles, o son personas que son colombo-alemanas, o toda la parte de los países que vivieron la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, Austria. Entonces, todas esas catástrofes globales quedaron grabadas en nuestras memorias y hoy vemos esta situación como una catástrofe global porque se le llama pues pandemia. Esa es. Entonces, hasta ahí es de donde viene el miedo al pasado. ¿Cuál es la dualidad? Recordemos que en la puerta del miedo al fracaso, la dualidad era que el sueño, el anhelo que yo quería, se me convertía en una amenaza externa. Es decir, si yo quería hacer mi vocación, si yo quería hacer mi profesión, que era lo que anhelo, se activaba un bucle, una dualidad de que eso que yo anhelaba o de que eso que yo soñaba se me convertía en una amenaza. Entonces, ¿cómo así que eso que lo que más deseo y sueño se me convierte en un miedo? Esa era la dualidad del miedo a fracasar. Ahí está la conferencia. ¿Cuál es la dualidad del miedo al pasado?
La dualidad del miedo al pasado es que se vuelvan a repetir situaciones o eventos del pasado dolorosas o desagradables. Y ahí viene la dualidad. Pero también tenemos miedo que todo lo bonito, todo lo agradable, todo el éxito, toda la abundancia, toda la prosperidad del pasado no nos vuelva a llegar. Esa es la dualidad de la puerta del miedo al pasado. Que se repitan eventos, situaciones desagradables y que no se vuelvan a repetir todo lo bonito que hemos tenido del pasado. Entonces, imagínate cómo es esta puerta, cómo es la dualidad de esta puerta. Entonces, si esto le hizo clic, le quedó sonando, de que más de una persona tiene esa sensación de que algo que logré en el pasado no lo voy a poder volver a lograr en el futuro o en el presente, es porque tiene la puerta del miedo activa. Ahora vamos, como lo vimos la vez pasada, el miedo al fracasar tiene una intención positiva y es que es cuando se activa nos lleva a perseverar en nuestros logros. Esa era la intención positiva de la puerta del miedo a fracasar. De la puerta del miedo del pasado, la intención positiva es que como hemos tenido situaciones de maldad, situaciones de corrupción, situaciones de oscuridad, situaciones de destrucción durante siglos, es decir, nosotros como especie hemos creado un sufrimiento incalculable, incalculable tanto para la creación como para la humanidad. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Cuánto dolor no le hemos causado a nuestros hijos? Y alcen la mano aquellas personas que a través de la rabia han herido o lastimado a sus hijos. Entonces, como hemos tenido ese tipo de comportamientos, la intención positiva del miedo al pasado es la reparación, que podamos reparar. Y en estos momentos estamos reparando, los que estamos viendo esta situación positiva del aislamiento físico, estamos reparando todo ese sufrimiento que le causamos tanto a la humanidad, porque recordemos que el año pasado, en el siglo pasado, por guerras y muertes fueron muchísimas. También estamos reparando lo que le estamos haciendo como humanidad a la creación, a la naturaleza. Porque recuerde que nosotros somos la última creación dentro de la creación de Dios. Lo último que creó Dios fue el hombre y la mujer. Nos entregó la casa para que se la administráramos. Entonces, en estos momentos, Dios es como el dueño de la casa que va donde el mayordomo y empieza a pedirle cuentas. Bueno, yo te dejé mi creación, te dejé esto, ¿qué has hecho con esto? Y como todo dueño, porque recordemos que Él es el conductor de este mundo, de este planeta, pues se dio cuenta que no nos estábamos comportando como los dignos de lo que Él nos dejó para cuidar. Entonces, ¿qué hace el dueño de una finca? Pues empieza a tomar medidas para poderla ver como la quiere ver. Eso es una metáfora, no es tan literal, por favor, es una metáfora. Entonces, el miedo al pasado, la intención del miedo al pasado es, nos permite reparar las deudas emocionales con las personas más cercanas. Nos permite reparar las deudas emocionales, inclusive a veces con instituciones. Nos permite reparar las deudas emocionales con la naturaleza. En estos momentos estamos reparando eso. Entonces, la intención positiva del pasado es que nosotros reparemos y que a través de esa reparación tengamos éxito con nuestro presente.
¿Pero con quién? Con los demás. Esta es una bonita oportunidad para conectarse con la pareja, con los hijos, con los padres, con los familiares, con los amigos y poder reconciliarnos, poder reparar aquello que causé daño. Esa es la intención positiva del pasado, reparar. Y para terminar, vamos a hacer una reflexión. Y es que en estos momentos, como estamos pasando por esta situación, nuestros hijos, nuestros niños, están grabando la forma en cómo los adultos están gestionando esta situación. Entonces, dependiendo en cómo ellos vean cómo los adultos están gestionando las emociones y están gestionando las situaciones, puede que esta situación lo lleve al éxito en su vida o puede que esta situación los esclavice en sus vidas más adelante. Porque más adelante, cuando se vuelva a repetir una situación, se le puede activar cómo sus papás gestionaron las emociones, cómo gestionaron esa situación y salieron adelante, o pueden activar en la inseguridad, la desconfianza, la desesperanza. Entonces, mucho ojo, mucho oído y mucha conciencia. Cómo nuestros hijos nos están observando de cómo estamos gestionando, porque está quedando grabada en su memoria, en su genética, de cómo los adultos enfrentan las situaciones. Y esto es un llamado especial para los hombres. Lo que se ha estudiado sociológicamente es que quienes sacan adelante el mundo, que quienes sacan adelante de las crisis familiares son las mujeres, no son los hombres. Las mujeres son las berracas, son las que se ponen activas, son las que a través de sus recursos, de sus capacidades, le dicen a su familia, soy para las que sea. Y esa es la actitud que tenemos que tener en estos momentos ante la vida. Que nuestros hijos nos vean, nos escuchen, actuando de para las que sea. ¿Sí? ¿Qué es para las que sea? Si en estos momentos no me sigue saliendo terapia web o constelaciones virtuales, me pongo a hacer una paella, me pongo a hacer unas hamburguesas, que es lo mejor que me queda cocinando, y las empiezo a vender aquí dentro del conjunto. ¿Por qué? Porque en mi raíz, en mis ancestros, somos comerciantes. Tenemos la habilidad de generar dinero a través del comercio, a través de las ventas. Somos una familia pujante. Y entonces, así como nosotros tenemos en estos momentos esas capacidades, tenemos que mirar cómo nuestros ancestros fueron capaces de salir adelante. Pero quiero decirle que se fíen más de las mujeres, más que de los hombres. Las mujeres son más berracas en momentos de crisis. Las mujeres son las que sacan a un país adelante. Cuando Ecuador quedó en crisis económica, fueron las mujeres que sacaron a Ecuador adelante. Entonces, tenemos que nuestros hijos nos vean desde la seguridad, desde la confianza, desde la esperanza. Que nuestros hijos nos vean que somos echados para adelante, que somos para las que sea. Esa es una reflexión que quería dejar. ¿Cuáles son las herramientas? Más de una persona está mirando cuáles son las herramientas para salir del miedo al pasado. Y la herramienta, la primera herramienta que voy a dar hoy para poder salir del miedo al pasado es la presencia. En estos momentos íbamos a un ritmo en donde no sentíamos el cuerpo, no sentíamos el corazón, no sentíamos cómo caminábamos, no sentíamos la brisa, no disfrutábamos los regalos que teníamos. Quizás más de una persona estaba estrenando casa y ni siquiera estaba agradecida por ese regalo que tenía de la casa. Entonces la primera herramienta para poder salir del miedo al pasado es la presencia. Ese es el desafío que tenemos este mes de abril.
¿sí? Se nos pide que estemos presentes con nosotros mismos, ¿sí? Y esa presencia es un sentimiento que tenemos todos los seres humanos, que es la que tienen los animalitos. Cuando los animalitos fueron conscientes de que la presencia del ser humano no estaba tan cerca, y como están presentes y tienen un cerebro reptil que les avisa, empezaron a salir por las ciudades, porque sabían desde la presencia que no estaban en peligro. Entonces, la presencia pues, puede ser algo maravilloso que nos ayuda a darnos cuenta de lo de lo ocupado que estábamos antes de esta situación. ¿Y por qué estábamos ocupados? Porque estábamos distrayendo todos los miedos. ¿Y por qué estábamos distraídos? Porque no queríamos confrontar nuestras emociones. Entonces, la presencia es el regalo más maravilloso o es la herramienta más maravillosa que hay para poder enfrentar el miedo al pasado, ¿sí? Porque cuando no estamos en presencia, estamos viendo o estamos mirando hacia el pasado. ¿Me hago entender por qué la presencia es tan importante? Porque si no estamos presentes, nuestro pensamiento empieza a rumiar y se va para el pasado. Y porque la inspiración, la claridad, la mayor conciencia, la proyección de lo que necesitamos y de lo que queremos en nuestra vida, se puede sentir es en el presente. Por eso esta herramienta es tan importante. La presencia nos permite la inspiración, la construcción de proyectos. Recuerde que toda materialización nace por una idea. El que tengamos este celular y esta tecnología es porque nació de una idea. Entonces, estamos en un momento que desde la presencia vamos a escribir todas las ideas que vamos a materializar. Por eso es, pero eso se logra en la presencia, porque en la presencia es donde está la inspiración, es donde está la claridad y la conciencia. Primera herramienta, ¿ok? ¿Por qué no puedo estar en el presente? Muy buena pregunta. Porque tienes el cerebro límbico encendido, que es el instinto de supervivencia. Pero quiero decirles que aunque estemos en un ahorro de alimentos, en un ahorro de economía, yo estoy seguro que ninguno de los que me está viendo se va a morir de hambre ni está en sobrevivencia. Entonces es importante que en este presente, aparte que no estamos en supervivencia, nos preguntemos a quién podemos ayudar. Y pensemos en esas personas que están de pronto solos o aislados, no por una semana, sino por varias semanas. Esas almas las admiro. Son almas fuertes, son almas berracas, son personas de un carácter de temple. Si no fuera así, no serían capaces de asumir esta situación solas. Pues, pucha, mis respetos, mis admiraciones para esas personas que están enfrentando sola esta situación. Una semana, vamos para muchas semanas. Entonces, a esas personas que están enfrentando sola esta situación, llamar, conectarnos con ella, en qué le puedo ayudar, enviarles un mensaje de que le estoy tendiendo la mano, ¿sí? Pero no de una manera forzada, no de una manera desde el ego, no de una manera intencionada, ¿no? ¿Sí? Entonces, este momento es una presencia para sanarnos. Quizás teníamos enfermedades que por el ritmo de la vida no teníamos el tiempo para poderlas sanar porque se necesitaba días sobrios o días
saludables. Este es el momento para sanar esas enfermedades que en estos momentos tenemos, porque tenemos la presencia para sanarlas. Entonces, esta presencia nos permite volver al centro. Y cuando estamos en el centro nos permite tener la energía adecuada. Y esa energía adecuada es la que nos permite conectarnos con las demás personas. ¿Vamos? Segunda herramienta. Cambios. Nuestros hábitos estaban alterados. O cuando nuestros hábitos más bien se han alterado de manera temporal, nos obliga a que crezcamos. Los hábitos que traíamos fueron alterados y al ser alterados nos obliga a que crezcamos, nos obliga o elegimos a implementar nuevas formas de ser. Más de una persona está creando hábitos de éxito, hábitos productivos, pero gracias a la alteración temporal de los hábitos que teníamos en ese ritmo acelerado. Tercera herramienta. Primera, presencia. Segunda, cambios. Vamos a aprovechar esa alteración de los hábitos que traíamos para crear nuevos hábitos. Y la tercera herramienta, ojo y oído, lo que están haciendo los medios de comunicación. Nos están pidiendo un aislamiento social. No se crean ese cuento. El aislamiento es físico, no social. Aprovechemos las redes sociales, aprovechemos la comunicación para acercarnos. Es decir, hay un aislamiento físico, mas no social. Esta es una muy buena oportunidad para conectarnos con esos amigos de la infancia, con esos amigos del colegio, con esos amigos de la adultez, con esos amigos que estamos en estos momentos. Estamos en un aislamiento físico, no social. Y vamos a llamarlos, a estos amigos. Aprovechemos todas las redes sociales que hay, todos los medios de comunicación, para empezar a compartir experiencias agradables. No se coman ese cuento que el aislamiento es social, no, el aislamiento es físico, no social. Por favor. Cuarta herramienta. Durante los próximos 2 meses es posible que salgan temas o asuntos pendientes o inconclusos con relaciones. Es la hora para resolverlos, es la hora para ponernos al día con todas esas personas, con todas esas situaciones, con todos esos eventos. De pronto no nos hablamos con hermanos, o de pronto estamos peleados con alguno de nuestros progenitores. Es la hora, porque si no es ahora, en estos 2 meses va a reventar, ¿sí? Es importante la herramienta del perdón y la compasión para poder salir del miedo al pasado, ¿sí? El miedo y la compasión en este mes de abril deben trabajarse diariamente mientras reflexionamos sobre cómo vamos a hacer nuestra vida diferente, con ese discernimiento. Todos los días, por favor, perdón y compasión. Ese es el pensamiento con el que tenemos que amanecer en el día. Bueno, hoy con quién siento que tengo que reconciliarme del perdón y la compasión. Entonces, en este mes van a surgir situaciones del pasado que todavía no están reconciliadas. Y si no hacemos el trabajo y si no lo abordamos, continuarán atormentándonos. Atormentándonos, por favor. Estamos en estos momentos en la oportunidad de cerrar la puerta del miedo al pasado. ¿Sí? Entonces, no es una buena idea llevarnos asuntos pendientes a nuestros sueños cuando dormimos,
No es una buena idea llevar asuntos pendientes a las intenciones que estamos poniendo para el futuro. Así que una de las herramientas que doy para salir del miedo del pasado es limpiarlas ahora. ¿Sí? Quinta herramienta para salir del miedo al pasado. Utilizar nuestros recursos, utilizar nuestras herramientas. Vamos hacia adentro, en qué soy bueno, cuáles son las capacidades y habilidades que tengo, cuáles fueron las capacidades y habilidades que aprendí, los cursos que hice y que quizás nunca los puse al servicio. Este es el momento, la quinta herramienta es esa, utilizar nuestros recursos. ¿Cuántas personas saben prácticas espirituales y no la están poniendo al servicio de sí mismo, ni de su casa, ni de la humanidad? Entonces, es importante conectarnos con nuestras herramientas internas porque van a ser útiles para nosotros mismos y los demás. Más de una persona dijo, perdí la plata en algo que hice y que nunca utilicé. Pues esta es la quinta herramienta. Esa plática que usted consideraba que se había perdido, ese es el momento de ponerla en práctica. Esa es la quinta herramienta. Entonces, piense este mes como un mes de preparación. Considera todos tus recursos internos, externos y cómo lo vas a utilizar. Que nuestras personas cercanas nos vean utilizando esos recursos y digan, ese es para las que sea. ¿Cuáles talentos no están compartiendo? Y pensar, ¿dónde estoy invirtiendo mi energía en este episodio? ¿Dónde estoy invirtiendo mis recursos? ¿A dónde está yendo mi sabiduría mental, mi sabiduría emocional? Más de una persona en estos momentos sigue adicto al sufrimiento. ¿Por qué? Porque no está presente, no está al día con las cosas. Entonces, este es un excelente momento para parar de sufrir, pero haciendo lo que se tiene que hacer del pasado y reconciliándonos. Es la hora de hacer una llamada, es la hora de sentarnos a conversar y poder reconciliarnos. Entonces necesitamos de discernimiento. ¿Qué es discernimiento? La capacidad para aplicar un buen juicio para nuestras elecciones, nuestras decisiones que vamos a tener en el futuro. El discernimiento nos permite poner límites. Quizás es un momento de poner límites. Y ese discernimiento nos lleva a poder darnos cuenta de cuáles son las acciones, las emociones, las intuiciones, los pensamientos y compromisos conmigo y con los demás. Entonces eso nos permite el buen juicio. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ya vamos terminando, vamos cerrando. Vamos a revisar nuestro miedo al pasado. Dejar ir el pasado, porque cuando dejas ir el pasado, las personas se conectan con tu presente, ¿sí? Y esto te va a permitir ser amado y apoyado de una manera saludable, no de una manera manipulable ni chantajista. ¿Por qué? Porque cada uno está dando lo mejor de sí mismo. Entonces es importante dejar ir al pasado. Piensa en estos momentos como una preparación. Considera todos los recursos internos y externos. Observa cómo los está utilizando. ¿Qué talento no está compartiendo? ¿Dónde está invirtiendo la energía? Es importante eso. Entonces, estas reflexiones nos están brindando claridad para poder tomar decisiones correctas. Y lo último, recuerda que nuestro Amazonas el año pasado estaba en fuego y más de una persona, entre esos mandatarios, me acuerdo de Bolsonaro, que dijo que el Amazonas no era el pulmón del mundo. ¿Recuerdan eso? Y observen
Solamente piensen, estamos pasando por esta situación que tiene que ver con los pulmones. Estamos pasando por una situación que tiene que ver con el aire. Estamos pasando por una situación que tiene que ver con los sistemas respiratorios. Podríamos decir, los que te compartimos el budismo, estamos pagando un evento kármico que creamos. ¿Se habían dado cuenta de eso? Que en este momento la situación tiene que ver con los pulmones y que nuestros mandatarios y nosotros no estamos cuidando los pulmones del mundo. Reflexionemos. Es una buena hora de reflexionar. Pero no voy a salvar al Amazonas, no nos salve el Amazonas, pero al menos sea honesto, pagando la técnico-mecánica de su carro para que deje de emitir gases y no mirando cómo hace trampa para que le den el certificado. Es que son pequeñas acciones que necesitamos hacer. Son pequeñas acciones que necesitamos hacer. Un abrazo infinito.